eh, ahí entrando a las categorías de hipertensión leve, ¿cierto? O prehipertensión cuando está en 130 o 139 y presión levemente elevada cuando está entre 120 y 130. ¿Ya? Pero lo normal, ¿cierto? Es este valor de 120 mililitros de mercurio. La presión diastólica, su valor normal, ¿cierto? Es de 80 milímetros de mercurio. Y esto ocurre así, pues, cuando la presión de pulso va en los vasos arteriales, ¿cierto? La máxima presión, nosotros la llamamos presión sistólica, y la mínima es la presión diastólica. Profe, la presión diastólica es la presión con la que llega la sangre del corazón, o la que sale para... La presión se mide en la arteria. Entonces, tú tienes la presión sistólica cuando la arteria se distiende, producto del latido cardíaco, y la presión diastólica es cuando la presión se hace mínima, producto de la acción elástica de las paredes de la arteria. O sea, una depende de la distensibilidad de la arteria y otra depende de la elasticidad de la arteria. Distensibilidad, elasticidad. No necesariamente con que salga para la arteria pulmonar ni nada. No. Y tanto es. Bueno, la presión sistólica y diastólica del lado pulmonar es mucho menor que la del lado arterial, ¿cierto? Ya. Y hay un parámetro intermedio, ¿cierto? Que esto se denomina presión arterial media. ¿Ya? Ahora, la presión arterial media es súper importante porque la presión arterial media determina el riesgo periférico. ¿Ya? Tú vas a decir, ¿cierto? Que la presión de perfusión de un tejido va a ser igual a la presión arterial media menos la presión tisular o la resistencia tisular. O sea, un tejido, por ejemplo, como el músculo en contracción, la resistencia es mucha. Entonces, el músculo hace esto cuando tú, durante la contracción, el músculo del flujo sanguíneo es eso, y durante la relajación, el flujo sanguíneo es eso. ¿Ya? Entonces, el flujo sanguíneo, ¿cierto? En el caso del músculo es así, ¿ves? Entonces, durante la contracción muscular, el flujo es prácticamente cero, porque la presión del tejido es mucha. Y durante la relajación muscular, el flujo sanguíneo es máximo, porque la presión del tejido es menor. Y así con todos los tejidos, pues ustedes pueden reemplazar esto, y alguna vez lo vimos el primer semestre, la presión de perfusión del cerebro era igual a la presión arterial media menos la presión intracraniana. ¿Se acuerdan? Entonces, si la presión intracraniana cambia la presión de perfusión del cerebro. Pero también si cambia la presión arterial media. Entonces, por ejemplo, un estado de hipotensión puede afectar las funciones cerebrales. Sí, por supuesto. ¿Ya? Porque va a disminuir, ¿cierto?, la presión de perfusión del cerebro. ¿Ya? Y así, ¿cierto? Esto aplica, ¿cierto?, a todos los tejidos. Ahora, la presión del tejido, ¿cierto?, condiciona, por lo tanto, la resistencia periférica tisular o la resistencia periférica del tejido. Y eso es un parámetro importante. Usted estudiando, ¿cierto? Bueno, deben haber visto que el flujo de sangre es igual a la diferencia de presión, que es igual a la presión inicial menos la presión final. ¿Cierto? Partido por la resistencia. ¿Sí? ¿Ah? Sí, siempre los biofísicos lo hacen al revés, pero no es así. Presión inicial menos final. Inicial del lado cardíaco, final del lado del tejido. ¿Ya? Y la resistencia, ¿cierto?, es la resistencia al flujo. Entonces, la resistencia al flujo está determinada por la viscosidad, por la longitud y condicionada por el radio. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ir como viendo estas cosas. Profe, eso del PAM, la presión arterial media,
era gasto cardíaco por cuánto. Por resistencia vascular periférica más presión venosa central. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, mira, esta resistencia, ¿cierto? Si tú la miras, bueno, estos parámetros hay que irlos analizando. Por ejemplo, la viscosidad, ¿de qué depende la viscosidad? ¿Ya? De los parámetros... la presión coloidosmótica plasmática, ¿cierto? Que incluye las proteínas y los osmoles, ¿cierto? Cuando uno habla de presión coloidosmótica está hablando de las proteínas más los osmoles. O sea, la presión osmótica más la presión osmótica. ¿Ya? Entonces, algún factor que cambie eso, la viscosidad. Un mayor hematocrito. Más hematocrito, mayor glicemia. ¿Cómo? El aumento de la concentración de casi todos los solutos en la sangre. Claro, pero más bien eso se da por el descenso del agua corporal. Cuando aumentan todos por el descenso del agua corporal, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a condicionar ese cambio de la presión coloidosmótica? ¿Qué va a producir? Una mayor Que aumente la resistencia. Va a aumentar la resistencia, por lo tanto, ¿qué va a pasar con el flujo sanguíneo? Entonces, usted siempre que tiene un paciente deshidratado, un paciente con diabetes, un paciente con un aumento del hematocrito, con una policitemia, uno de los signos clínicos característicos es el cansancio, la fatiga, la debilidad. ¿Sí? Bueno, longitud. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos que tienen mayor longitud? Y los que tienen menor longitud. Los que tienen más capilares, ¿cierto? Son los que tienen menos longitud. ¿Entienden todo eso, cierto? ¿Sí? Ya, los que tienen más capilares tienen menos longitud. ¿Y cuáles son los que tienen más capilares? Los vasos sanguíneos de la piel, del músculo, de todos esos tejidos que son muy capilarizados. La cara tiene piel y músculo. ¿Ya? Entonces, pero los vasos sanguíneos que tienen mayor longitud son los vasos sanguíneos, ¿cierto? Viscerales, los vasos sanguíneos del tejido adiposo. Por lo tanto, ¿cierto? La obesidad aumenta la resistencia periférica. La obesidad visceral aumenta la resistencia periférica. ¿Lo entienden? Ya, eso es lo que tenemos que ir como ya terminando el sistema cardiovascular, ha sido pero sí, completísimo para ustedes, ¿no? Potente. Sí. Espero que aguanten renal con esto. Profe, renal lo íbamos a tener con ustedes, ¿sí? ¿Sí? Ya. Respiratorio. Es el último que tienen conmigo. Después tienen con otros profes. Pues me voy de vacaciones. No. Vaya a sacar uno. No, feliz. Cúbeme en Cancún, Diosito. Entonces aquí, ¿cierto? Ahora, los factores que condicionan, ¿cierto? Esto es la capilaridad. Y la capilaridad es igual a un aumento del área de sección transversal. El área de sección transversal. ¿Qué es el área de sección transversal? Es como contar los radios de los capilares, porque no sé si se acuerdan de biofísica cuando veían, ¿cierto? El radio del capilar, 1 partido en 4 dividido por 1 partido en 4 dividido por 1 partido en 4 dividido por 1 partido, cuando son muchos capilares. Sí, Pero cuando es un vaso lineal, ese vaso lineal es 1 partido en 4 más 1 partido en 4 más 1 partido en 4. Entonces, a medida que avanza la longitud del vaso, aumenta la resistencia. ¿Sí? En cambio, en los capilares, al haber una mayor área de sección transversal, que es así abismante la de los capilares, pues por la de la aorta, el área de sección transversal de la aorta es como de 200, está por ahí en la clase. Profe, a lo que se refiere. En cambio, el área de sección transversal de un capilar es miles.
O sea, un vaso gigante como la aorta, ¿cierto? Tiene un área de sección transversal de 200, 300. En cambio, un capilar tiene un área de sección transversal de 20.000, 30.000. Por lo tanto, la resistencia es menor. A mayor área de sección transversal, menor resistencia. ¿Y se dividen o no? Lo vamos a explicar. Cuando tú tienes un capilar, así como este, Karen, lo que tú haces es, tú tienes el radio de este con el radio de este y el radio de este. ¿Ya? Cuando nosotros aumentamos el flujo en ese capilar, la resistencia disminuye. O la resistencia no cambia. ¿Ya? Más bien eso. Puede no disminuir o puede no cambiar. Entonces, ¿por qué? Porque aquí tú tienes, esto es así, 1 partido en R, por 1 partido en R, por 1 partido en R. ¿Ya? Entonces, a medida que aumenta el área de sección transversal o a medida que aumenta la cantidad de capilares, la resistencia es menor. ¿Ya? En el caso de si yo miro un vaso sanguíneo así, ¿cierto? A medida que voy avanzando en el vaso sanguíneo, la resistencia va incrementándose. ¿Ya? Por eso los capilares, los vasos sanguíneos que tienen muchas divisiones, son los que ofrecen menos resistencia. Los capilares musculares son los que ofrecen menos resistencia. Ahora sí, Matías. No, sí, era eso, que cada vez que como que se divide el capilar, Claro. y la cuestión de más chico, menor resistencia. Claro. Entonces, Y eso por le va ejemplo, quitando el pulso. en el pulmón, ustedes cuando vean circulación pulmonar, cuando vean sistema respiratorio, van a ver que el pulmón tiene muchos capilares de reserva. ¿Ya? Son capilares que el pulmón, cuando nosotros respiramos, ocupamos esta parte del pulmón. Sí. Y todo, ¿Sí? Y todo lo demás es reserva. ¿Reserva para qué? O cuando lo necesitamos. Entonces, ¿cuándo lo necesitamos? Cuando hacemos ejercicio, cuando estamos en una enfermedad y necesitamos respirar más, cuando hay déficit de oxígeno en el ambiente, en cualquier situación de esas de estrés, nosotros necesitamos incrementar. Ahora, también los capilares de reserva van a amortiguar el efecto del aumento del gasto cardíaco. Porque acuérdate que el corazón derecho con el corazón izquierdo bombean la misma cantidad de sangre. Pero en ejercicio, cuando el gasto cardíaco es sobre 20 litros por minuto, ¿cómo lo hará el pulmón? Tiene que acomodarse a ese volumen de sangre, ¿cierto? Sí. Entonces, en esas condiciones, el pulmón echa mano a esos capilares de reserva. ¿Ya? Hay una condición fisiopatológica que es súper rara, que es la hipertensión pulmonar. ¿Ya? Y eso produce problemas adaptativos frente al esfuerzo en las personas. Porque el pulmón tiene una presión mayor, ¿cierto? Y el corazón, cuando quiere bombear más sangre, se encuentra con esa presión mayor, con la poscarga aumentada por parte del pulmón. Y eso desencadena insuficiencia cardíaca finalmente, porque el corazón derecho tiene que encontrarse con más fuerza para poder bombear la sangre. ¿Ya? Ya. Entonces, esto es súper importante. Y esto de aquí, ¿cierto? El radio del vaso, ¿cierto? Eso se controla con las sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadas. ¿Ya? Entonces, ahí cuando veamos la microcirculación, que es la última clase cardiovascular que la vamos a tener el lunes, yo creo. En la microcirculación uno habla de los mecanismos que tienen los diferentes tejidos para regular su flujo. ¿Ya? Entonces, en el músculo es el cambio metabólico. ¿Ya? En el músculo de la piel es el metabolismo. ¿Por qué? Porque si yo aumento el metabolismo, ¿cierto?, del músculo o de la piel, voy a liberar más sustancias productos del metabolismo, que son lactato, potasio, va a aumentar el CO2, y todas esas sustancias, el CO2, el lactato, el potasio, los hidrogeniones que se liberan producto del metabolismo, son sustancias vasodilatadoras. Entonces, el flujo sanguíneo en esos tejidos aumenta en la medida que aumenta el metabolismo muscular y el metabolismo de la piel. ¿Ya? A mayor metabolismo muscular, mayor metabolismo de la piel, más flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque esos vasos sanguíneos son muy sensibles a los efectos del metabolismo. ¿Ya? En otros tejidos, como en la piel tiene como dos partes, los estratos profundos de la piel, los estratos superficiales de la piel. En los estratos superficiales de la piel es súper importante la acción del sistema nervioso autónomo.
Entonces, ¿quién controla el flujo sanguíneo periférico? El sistema simpático. Si hay actividad simpática, hay menos riego sanguíneo periférico. Si hay menos actividad simpática, hay más riego sanguíneo periférico. Cuando hace frío y cuando hace calor. ¿Ya? Porque el sistema simpático, ¿qué hacen los vasos sanguíneos periféricos? Los contraen. ¿Ya? Claro. Y en otros tejidos, como en el riñón, son los mecanismos locales de autorregulación del flujo. ¿Ya? Entonces, las arterias renales son espectaculares. Podría hablar usted del riñón, ojalá les guste, porque si no les gusta es un dolor de cabeza gigante el riñón. Las arterias renales están todo el tiempo haciendo esto, contrayéndose, dilatándose para regular el flujo. Entonces tu presión arterial cambia mucho durante el día, pero tu flujo sanguíneo del riñón se mantiene constante. Ahora tiene un margen de autorregulación, que es un rango de autorregulación que es como entre 100 y 200 milímetros de mercurio. Entonces si mi presión arterial se mantiene entre 100 y 200, el riñón puede mantener esa situación. Si no, el riñón entra en una situación de estrés y se produce un daño al riñón. ¿Ya? Entonces por eso que la hipertensión y la hipotensión son tan dañinas para el riñón. ¿Ya? Cuando ustedes trabajen, ¿cierto? Alguno de ustedes va a ser médico internista. Ustedes cuando tienen un paciente con variaciones o alteraciones de la presión arterial, usted se preocupa absolutamente del riñón. ¿Ya? Entonces, está preocupado que el riñón no falle. El riñón es más importante. Si tú tienes una persona con una hipotensión, hay riesgo de insuficiencia renal aguda. Riesgo latente de insuficiencia renal aguda. ¿Ya? Entonces ahí en esas personas con hipotensión, por ejemplo, en personas que han tenido recientemente una hemorragia, por ejemplo, o tienen una inestabilidad hemodinámica, a veces son por distintas cosas, por quemaduras, por toxinas, por otras cosas. Ustedes como médicos, ¿cierto?, se preocupan del riñón y le inyectan a esa persona, ¿cierto?, un medicamento que se llama dopamina. Y la dopamina, como aprendimos comercialmente, aumenta el riego sanguíneo renal. Entonces, para que el riñón no falle, lo protegen con esa sustancia, la dopamina. Pero el riñón puede fallar porque con la hipertensión se altera la irrigación. Claro, la hipotensión va a producir una disminución del gasto cardíaco y la disminución del gasto cardíaco produce uno de los órganos que más sangre recibe del riñón. El riñón se lleva el 20% del gasto cardíaco. Entonces no recibe la irrigación y no pasa también. Claro. O sea, que el riñón uno lo mira por las funciones que tiene. Pero si tú pensáis como en una estructura biológica, el riñón recibe un alto flujo de sangre no por las funciones que tiene, sino para poder hacer esa función. ¿Ya? Porque si hace tantas cosas, necesita mucha sangre que contenga oxígeno y nutrientes para que las células del riñón puedan hacer esos procesos. Por lo tanto, si falla el riego sanguíneo renal, las células renales están en una situación de estrés. Pues las células renales viven en unos ambientes terribles, así como una molaridad de 500, una molaridad de 100, otras células. Va cambiando la molaridad a lo largo de los túbulos renales. Entonces las células de las AGL en la porción interna, ahí la molaridad es de 1400, 1800. Entonces, para que la célula pueda vivir ahí, tiene que tener energía. Pero si no, no puede vivir, es un ambiente hostil absolutamente. Entonces cuando hay, van a aprender ustedes que la enfermedad renal prerrenal, así se llama, enfermedad renal prerrenal, porque ocurrió antes del riñón cuando hay una hipotensión, desencadena un tipo de enfermedad renal. ¿Ya? Entonces tú dices una nefritis tanto, cuando es prerrenal. Cuando es renal, ¿cierto?, es otro tipo de enfermedad renal, y hay una enfermedad renal postrenal, que es después del riñón, cuando se obstruyen los conductos urinarios, cuando está alterada la vejiga, y esos tienen distintas manifestaciones. ¿Ya? Ahora, la principal causa de insuficiencia renal aguda es la hipotensión, y la principal causa de hipotensión que genera insuficiencia renal aguda es la deshidratación. Entonces, deshidratación y hipotensión, falla renal.
Ya también puede ser por una hemorragia o una inestabilidad hemodinámica. ¿Ya? Ahora, en el caso de la hipertensión, también termina dañando los capilares renales, pero por estrés. ¿Ya? El estrés generado por el aumento de las fuerzas de estrés de roce. Ese es un concepto que es importante. La fuerza de estrés de roce, tú tienes, aquí hay un vaso sanguíneo, ¿cierto? Y cuando hay un flujo de sangre, ese flujo de sangre, ¿cierto?, genera un golpeteo sobre la pared de la arteria. Eso se llama fuerza de estrés de roce. ¿Ya? Eso fisiológicamente es súper benéfico. ¿Ya? Porque regula todos los mecanismos de anticoagulación, regula los mecanismos de reparación de los vasos sanguíneos, regula los mecanismos, por ejemplo, la fuerza de estrés de roce estable hacen que el vaso sanguíneo libere óxido nítrico. Y el óxido nítrico es una sustancia vasodilatadora que regula la estabilidad de la presión arterial general. ¿Sí? Pero si esas fuerzas de estrés de roce aumentan, pueden ser dañinas. Entonces, en el caso de los vasos sanguíneos, pueden producir microlesiones. Y esas microlesiones pueden producir microtrombos. Y esos microtrombos producen problemas. ¿Ya? Entonces, por eso es un problema, ¿cierto?, que produce la hipertensión, es un problema que producen los soplos. ¿Ya? Es todo un problema. Pero en el caso del riñón, ¿cierto?, esa hipertensión o ese aumento de la fuerza de estrés de roce sobre los capilares del riñón empieza a generar que los podocitos entran en apoptosis. ¿Vieron los podocitos en histología? Mira, el año van a decir la misma historia. Es como el amigo Kine que tengo yo, el amigo Kine de cerrador del brazo. ¿No he visto brazo? Bueno, rodillas, todavía no pasamos rodillas. No sé, ¿cómo la gente? ¿Fin de año no han visto el riñón? O sea, estamos ya, ¿no? Es que el martes tenemos esa clase. Ya, mira, el riñón tiene unos vasos sanguíneos que tú tienes el capilar renal y el capilar renal es especial porque el capilar renal tiene unos poritos. Es fenestrado. Y sobre las células del capilar renal hay unas otras células que se llaman podocitos. Que son unas células como así. Y estas células se superponen con sus digitaciones. ¿Ya? Entonces cuando las células están sometidas a estrés osmótico, por ejemplo que la osmolaridad está aumentada, o la viscosidad está aumentada, o estrés metabólico, cuando hay muchos productos de desecho, ¿cierto? Cuando estamos eliminando productos de desecho en exceso, ¿sí? Porque consumimos muchas proteínas, ¿cierto? Porque el catabolismo proteico está aumentado, alguna cosa. O también, ¿cierto?, por exceso de presión, estos podocitos entran en una situación de estrés y empiezan a sufrir apoptosis. Entonces, cuando empiezan a sufrir apoptosis, empiezan a desaparecer. Y eso va a permitir que por esos poros de los capilares renales pasen sustancias que normalmente no se filtran. E inicialmente produce algo que se llama microalbuminuria. Se empieza a eliminar albúmina en pequeñas concentraciones por la orina. Y después se transforma en macroalbuminuria. Y después se transforma en proteinuria directamente. ¿Ya? Y esos son los signos de la insuficiencia renal crónica. ¿Ya? En los pacientes que tienen diabetes, cuando la diabetes no está controlada, y en los pacientes hipertensos, cuando no controlan su presión arterial, desarrollan insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Ahora, la clasificación de insuficiencia renal crónica depende de cuánto haya disminuido la función renal. ¿Ya? Pero inicialmente se manifiestan estas cosas: microalbuminuria, proteinuria, ¿cierto? Algunos cambios que son en base a la función. Profe, ¿y eso clínicamente cómo se observa? La orina es mucho más abundante, orina espumosa, ¿sí? Van más veces al baño y empiezan a desarrollar edema. ¿Por qué? Porque se pierde la concentración de proteínas plasmáticas. ¿Ya? Entonces se altera el intercambio capilar. Ya. Bueno, sabe lo que es, ¿cierto?, el gasto cardíaco, ¿cierto?
frecuencia cardíaca por volumen sistólico, la resistencia periférica vascular, ¿cierto? La hemos estado conversando, es la resistencia que ofrecen los tejidos al flujo de sangre, ¿sí? Y depende, básicamente depende, resistencia depende del radio. Ahora, la forma... A mayor diferencia de presión, mayor o menor flujo sanguíneo. A mayor diferencia de presión, mayor o menor flujo sanguíneo. Entonces, ¿dónde va la diferencia de presión? La viscosidad, a mayor viscosidad, más o menos flujo sanguíneo. ¿Y el otro que nos falta? El grosor del vaso, ¿no? La longitud. Y ese es el principio de paseo, la ley de Poseyú, como quiera decir. Yo pasé. Y el flujo sanguíneo entonces es igual al radio por la diferencia de presión partido por la viscosidad y la longitud. La misma fórmula pero integrada. Porque está condicionando el flujo sanguíneo. Y acá igual está condicionando el flujo sanguíneo. Y eso es lo que tienen que manejar. Ahora, por ejemplo, la viscosidad, ¿cómo se estima la viscosidad? ¿Cómo estimamos la viscosidad de la sangre? Más que sacamos biofísica de la malla. Era un paseo, parece, ¿no? Sí. A mí me preocupa mucho lo que pasa en todas partes. He conversado también en algunas reuniones en nuestra universidad que está en shock. ¿Ya? El shock es un colapso cardiocirculatorio. Es provocado por varias cosas. Hay un shock séptico que es provocado por una infección en la sangre. La sepsis en la sangre hace que todas las células, imagínate, todas las células de los vasos sanguíneos reconocen al microorganismo y liberan citoquinas. Y las citoquinas proinflamatorias son vasodilatadoras porque la respuesta inflamatoria, acuérdense ustedes que es una respuesta local, ¿cierto? Que busca vasodilatar y reparar el tejido. Entonces, si hay muchas citoquinas vasodilatadoras en la sangre, se van a dilatar todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Se va a producir inflamación a nivel sistémico. Claro. Y eso, antes de la inflamación sistémica, se produce un estado que se llama shock séptico, porque fue provocado por una sepsis. Y ahí hay una vasodilatación generalizada. ¿Qué tienen que hacer ustedes ahí? La mayoría de porque lo pueden hacer. Porque hay mira, vaya a tener vasodilatación y vas a tener como respuesta a esto, Mayor frecuencia cardíaca. pero no mayor frecuencia cardíaca, sino que taquicardia. ¿Qué tiene que hacer ahí? ¿Cómo es que le hacen ahí? Le La preguntamos. manera de Trendelenburg es que le ponen los giras con los pies a un nivel más arriba de la cabeza. Para que la sangre vuelva más rápido al corazón. Vemos Con gravedad. Porque el problema es que hay un secuestro periférico del flujo sanguíneo. O sea, tú tienes, aquí está el corazón, ¿cierto? Aquí están los vasos sanguíneos, aquí están los capilares. Entonces, como hay vasodilatación periférica, la sangre está aquí. Es al revés lo que debería pasar. Pero no está aquí. Y a nosotros, para mantener la presión arterial, nos interesa que la sangre esté ahí. Porque esa es la fórmula de la presión arterial. Gasto cardíaco por resistencia periférica más presión venosa. Entonces le levantan las patitas para que la sangre vuelva. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que tienes que hacer usted como médico cuando trabaje? ¿O qué se le ocurriría a usted hacer en un paciente con esa situación? Vasodilatación y taquicardia. Un vasoconstrictor. Con un vasoconstrictor. Entonces, ¿qué le va a inyectar primero? Todavía no sé qué vasoconstrictor es, pero un vasoconstrictor. ¿Pero cuál es el vasoconstrictor del cuerpo? Adrenalina. Adrenalina. Y la adrenalina fármaco se llama epinefrina.
Sí, pero y profe, la taquicardia, ¿Ah? y cómo la taquicardia. Es que la taquicardia está producida por la vasodilatación periférica. La taquicardia se va a controlar porque va a volver la sangre y eso va a regular. Ah, ya. Pero esa epinefrina no va a tener ningún efecto. Entonces. ¿Cómo? No va a tener ningún efecto al corazón. Sí, sí tiene, pero es más grave que se muera por hipotensión. Y profe, la epinefrina se la da intravenosa. Sí, Ya, epinefrina, entonces ahí le da epinefrina. ya. O si no le puede dar epinefrina, ¿cierto? Tiene que manejar los factores vasoconstrictores y vasodilatadores del cuerpo. Entonces, usted en la fisiología del músculo liso aprendió que el músculo liso, ¿cierto? Se contrae, ¿cierto? Cuando aumenta las concentraciones de calcio intracitoplasmático, Claro. ¿cierto? Entonces también le puede dar calcio. No, porque si le damos calcio, ¿Verdad? Ahí sí que. ahí sí decimos. Sí. Pero si nosotros, ¿cómo podemos provocar vasoconstricción en el músculo? Ah, entonces tú dices, si yo le doy adrenalina, Aumentando la adrenalina, ¿cierto? Se va a unir a los receptores alfa 1. ¿Ah? Va a provocar vasoconstricción. Ya, pero también está la posibilidad que yo haga esto, una cosa que aprendimos en fisiología 1. las bombas. Bloquear la bomba de potasio. No, bloquear los canales de potasio. Eso. Si yo bloqueo los canales de potasio, ¿qué provoco? Una mayor intercambio de calcio y por lo tanto mayor calcio intracelular. No, si yo bloqueo los canales de potasio, ¿qué genero? Potencial de acción. Despolarización, excitación. Potencial de acción. Y hay medicamentos que son antagonistas de los canales de potasio. Ahí. Existen Sí. un montón de medicamentos que son antagonistas de los canales de potasio. Y se usan como vasoconstrictores periféricos. ¿Vale? Ah, ya. También hay vasodilatadores periféricos. ¿Ya? Por ejemplo, hay antagonistas de canales de calcio. El calcio va a entrar, ¿cierto? El calcio va a entrar. ¿Y el calcio qué va a provocar? Más tensión, más vasoconstricción. Y hoy día para tratar la hipertensión arterial se usan antagonistas de los canales de calcio. Como el amlodipino, es el que más se usa, el nifedipino, el amlodipino. ¿Ya? O puede usar ciertos vasodilatadores periféricos también, ¿cierto? También hay vasodilatadores. Entonces, tú puedes manejar el músculo liso, pero lo puedes manejar siempre y cuando sepas cómo funciona. ¿Ya? Entonces, si tú ves antagonistas de potasio, producen vasoconstricción, aumentan la resistencia periférica. Agonistas de la adrenalina, producen vasoconstricción, aumentan la resistencia periférica. Antagonistas de calcio, disminuyen la resistencia periférica. Y los vasodilatadores periféricos, como la hidralacina, que son lo que hacen esas sustancias es aumentar el AMP cíclico, y el AMP cíclico produce vasodilatación. ¿Se acuerdan? Entonces, manejando estos conceptos básicos de la fisiología, ustedes entienden después lo que pasa y no hacen eso de decir cosas como en el aire, ¿no? Yo siempre les digo, la primera vez que hice clase aquí casi me mataron, fueron a alegar que anda haciendo clase yo, y se enojaron conmigo, porque yo les dije, me acuerdo que eran unos cabros que eran como en tercero de la primera generación, y yo les dije, ¿qué hace la metformina? Yo les contaba esa historia y me dice, baja la glucosa en sangre. Ya, pero ¿cómo lo hace? Bajando la glucosa en sangre. Y uno me miraba así enojado, así como, baja la glucosa en sangre. Me faltó decirme Ramón. Claro, entonces yo le digo, pero ¿cómo lo hace? ¿Pero cómo lo hace? Y llegamos hasta casi enojados, no sabían cómo lo hacíamos. El medicamento actúa aumentando la sensibilidad de la insulina por su receptor. Y así logra bajar la glucosa en sangre. Entonces usted, cuando entiende el proceso completo, entiende lo que pasa después. ¿Por qué? Porque si tú dices, oye, ya se hace eso a través de este mecanismo, ese mecanismo
se repite en estas partes del cuerpo. Entonces, en las partes del cuerpo donde se repite ese mecanismo, eso es una reacción adversa. Y ustedes lo tienen claro ya, porque llevamos un año hablando de esto, ¿ya? Así que, eso. Yo sé que les provoco dolores de cabeza y caigo mal de repente, pero esta cuestión es súper importante entender los procesos completos, porque si uno no entiende el proceso completo queda como algo en el aire y se va. ¿Ya? Lo que queda en el aire se olvida, desaparece, en algún momento desaparece. Ya. Ahora, y la presión venosa central, ¿cierto? Ya también la analizamos, o sea, depende del volumen de sangre, de la volemia. ¿Ya? La regula el sistema simpático, el volumen de sangre, los movimientos respiratorios, los movimientos musculares. Todo eso controla la presión venosa central. ¿A dónde se mide la presión venosa central? En las venas. ¿Pero cómo? Un catéter, ¿cierto? En la vena yugular que se posiciona cerca del atrio derecho, donde desembocan las venas. Y ahí se mide la presión venosa central. ¿Ya? ¿Lo vieron con el doctor ya? ¿No? Pero estuvo muy buena. Sí. ¿Ah? Pero estuvo muy buena la clase. Ah, pero que aprendieron. Ah, no sé. Son las subarteriales. Ya, en la presión arterial media, ¿cómo la medían? ¿Cómo la miden la presión arterial media? Hay una fórmula, ¿cierto? Que cuando tú miras la fórmula, a ver, la fórmula, ¿cierto? Es la diferencia de la presión arterial diastólica con la sistólica, como hay un tercio de la diferencia de la presión sistólica con la presión diastólica, una cosa así. Pero ¿qué estoy haciendo ahí con eso? ¿Qué estoy haciendo cuando yo estoy midiendo la presión arterial media a través de esa fórmula? Porque estoy ocupando estos valores. El promedio entre la presión sistólica y la presión diastólica. Es que no es un promedio, porque el promedio sería la presión sistólica más la diastólica partido en dos. Pero es presión sistólica menos un tercio de la presión sistólica más la presión diastólica, una cosa así, una fórmula rara. No, yo no me la sé porque no le encuentro la utilidad. No, es que le digo, ¿qué estoy haciendo yo cuando calculo la presión arterial media a través de una fórmula? Puedes sacar Determinar el electrolado. grupo periférico por un promedio. Tú la estás estimando. Ah, Es lo mismo que cuando tú mides la saturometría. Cuando tú estás midiendo la saturometría, tú estás estimando la saturación de oxígeno en la sangre. O estás estimando la concentración de oxígeno en la sangre. Pero no estás midiendo la concentración de oxígeno. Para medir la concentración de oxígeno en sangre, se tiene que hacer un análisis que se llama análisis de gases arteriales. sí, que lo vimos y tenía que partirse en... Ahí tiene que tomar una muestra de sangre arterial, procesarla rápidamente en el laboratorio y eso te entrega el oxígeno, el CO2, el pH, todos esos parámetros que se llaman gases arteriales. Lo van a ver en el respiratorio. El perrito era útil, barato y era bastante fiable. Claro. Pero aún así se... Pero para medir para medir la presión arterial media, ustedes tienen que poner un catéter dentro de una arteria. Así ahí lo vimos. Lo tienen que haber visto ayer. No, lo vimos con el profe, con el doctor Moreno. Ya. Entonces ustedes ponen un catéter dentro de una arteria. Sí, que era muy invasivo, creo que Sí, era. lo ponen en la arteria radial y si Sí. dañáis la arteria radial, toda la tributación de la arteria radial queda afectada. Por eso que es súper. Lo tiene que hacer una persona que sepa hacer la técnica. Y que lo hacía en la UTI o en la UCI. La UCI y la UTI lo hacen. Bueno, muy difícil. Porque en esas personas tú necesitas controlar la presión arterial media porque tienen inestabilidad hemodinámica. Los que tienen sepsis, los pacientes quemados, los pacientes que tienen una cardiopatía terminal, todos esos pacientes, ¿cierto?, tienen inestabilidad hemodinámica, o sea, la presión arterial media está cambiando mucho y eso va a afectar a su órgano. Entonces, para tenerlo controlado, tienen que medir la presión arterial media. ¿Ya? Y ahí tienen que poner un catéter dentro de una arteria y conectarlo a un monitor porque el catéter tiene un sensor de presión. Y esa es la única forma de medir la presión arterial media.
Porque tú cuando tomas estos equipos, incluso tú, estos equipos que te ponían en la muñeca, que son para medir presión, te dicen presión sistólica, diastólica y media. Te da una estimación. Pero eso estiman la presión arterial media, con el valor de la presión sistólica y la presión diastólica. Ya. Y ahí me acordé de algo que también está en la clase, que cuando tú haces, tú tienes el flujo de sangre así, ¿cierto? Y cuando ustedes hacen la presión arterial, cuando miden la presión arterial, ustedes saben que el equipo hace esto, como que aprieta, ¿sí? Y cuando aprieta, ¿qué hace? Suelta un poco y después vuelve. No, hace que pierda. Cuando aprieta, hace esto. Hace que se pierda. Se pierde el flujo sanguíneo en la arteria. Y después se vuelve. Y entonces cuando usted va soltando, Vale. Esa es la primera. El primer golpe es la presión. y esto es un ruido de Korotkov. Y el primer ruido se conoce como presión sistólica. Entonces la maquinita, cuando siente ese ruido, lo compara con el descenso de la presión, porque es lo mismo cuando tú lo ponías aquí, te pones la columna de mercurio esa que hacía antes, y tú vas escuchando y vais soltando el manómetro, y el manómetro hace esto. Y de repente, y ahí tú dices, presión sistólica, cuando suena por primera vez. Y eso nos mira en qué posición está la aguja del manómetro, y esa es la presión sistólica. ¿Ya? Hay unos aparatos que son súper buenos para enseñar, que son como, se llama Doppler de presión, que es un micrófono, que tiene un parlante. Entonces tú lo ponías aquí, y le pones el manguito, y inflas, y se escucha el ruido, se escucha en el parlantito. Y ahí tú le dices al estudiante, mira, ahí está el ruido, esa es la presión. ¿Ya? Yo tengo una maleta ahí en la oficina que se la pasé a César ayer porque le dije, no, ocúpala para algo, porque la traje conmigo desde que me vine a Santiago y ahí estaba conmigo al lado del escritorio todo el tiempo. Y ahí con ese equipo es para enseñar cosas así como la presión arterial, electromiografía, el electroencefalograma, es para enseñar cosas. Y ese tiene ese aparatito, porque es como un micrófono, para escuchar. Ahora hay unos fonendos que son como el fonendo de un micrófono. El fonendo tú lo ponías acá y el fonendo tiene un aparatito que amplifica el sonido y tú lo escuchas acá. ¿Ya? Y el último ruido, o sea, cuando ya esto se estabiliza, es la presión diastólica. Y así se mide la presión arterial sistémica a nivel periférico. ¿Ya? Entonces la presión sistólica y presión. Ahora, si yo pongo un catéter en una arteria, me da el valor exacto de presión sistólica, el valor exacto de presión diastólica y el valor exacto de presión arterial media. ¿Ya? Porque esto Es que depende del examinador. al final. Esto depende, claro, de la oreja de uno. ¿Sí? Pero es más efectivo que los Sí, porque las enfermeras se preparan bien, po. Por eso. ¿Sí? Y le están ahí, porque apenas está corriendo. ¿Sí? En la enfermería tienen unos fonendos que está la profe con uno y el estudiante con otro. Sí, usamos el primer auxilio. Son dobles, po. Entonces le dice, ya, ¿cuál es la presión? Y la profe. ¿Sí? No, le dije, explicará con amor, pues yo le digo. Bueno. Entonces, es súper importante estas cosas, ya que estamos conversando que son presión arterial media, cómo se evalúa, cómo se mide. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si cambia la presión arterial? Porque, y también eso es súper importante que lo incorporemos. Ya sabemos qué es la presión arterial, cómo se mide, cómo se determina. O sea, cuando usted está mirando una presión arterial, está mirando esto en realidad. ¿Cierto? Está mirando cómo está el gasto cardíaco, cómo está la resistencia periférica, cómo está la presión venosa central. Entonces, si una persona está deshidratada, ¿la presión arterial cae? Sí, porque eso hace caer la presión venosa central. Si un individuo tiene una insuficiencia cardíaca, ¿la presión arterial media cae? Sí, porque eso afecta al gasto cardíaco. Si hay vasodilatación periférica por una sepsis, por
una inflamación sistémica por la presencia de una sustancia vasodilatadora en la sangre, etcétera, etcétera, ¿cae la presión arterial media? Sí. ¿Ya? Y aumenta el caso. Y aumenta en el caso de vasoconstricción, o en el caso de que haya una taquicardia, o en el caso que, por ejemplo, en la hipertensión arterial, la fisiopatología de la hipertensión arterial, los vasos sanguíneos se van haciendo más gruesos. Por lo tanto, la resistencia periférica aumenta. Entonces la presión arterial aumenta. ¿Ya? Ahora, ¿qué lee nuestro sistema de respuesta? Porque nosotros tenemos dos sistemas de respuesta, el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. Esos son nuestros sistemas de respuesta. ¿Ya? El sistema nervioso autónomo tiene la respuesta simpática, que esta va a provocar aumento de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción. Vamos a ponerle ahora el nombre que corresponde. Aumento de la resistencia periférica vascular, ¿cierto? O la resistencia vascular periférica, para que queden igual. ¿Qué más produce el sistema simpático? Es un inótropo positivo y es un cronótropo positivo y un dromótropo positivo. Eso produce el sistema simpático. Además, aumenta la tensión venosa. ¿Ya? También tenemos el otro sistema de respuesta, ¿cierto? El sistema parasimpático. Y el sistema parasimpático, sus efectos son más bien todo lo contrario de esto. Es inótropo, es cronótropo y dromótropo negativo. ¿El sistema parasimpático puede hacer esto? Parasimpático no. ¿Puede cambiar la tensión venosa y la tensión arterial? Ah, sí, pues el tipo de receptores. No hay. El sistema parasimpático no tiene representación sobre el vaso sanguíneo. Pero lo puede hacer a través del endotelio, ¿no? ¿Ah? A través del endotelio. Por el liso, por el... Sí, hay un mecanismo por el cual hay receptores que pueden, pero directamente el sistema parasimpático no tiene acción sobre el vaso sanguíneo. ¿Ya? Y la presión arterial media no, el sistema simpático no la... Vamos a ver, con eso el sistema simpático aumenta la presión arterial media. De eso estamos hablando. ¿Ya? Entonces, cuando cae la presión arterial y cuando aumenta la presión arterial. ¿Sí? Hay reacción. El sistema endocrino. El sistema más importante de respuesta del sistema endocrino es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Entonces, como es tan importante, cuando vean fármacos van a ver inhibidores de renina, inhibidores de angiotensina, inhibidores de la enzima convertida en angiotensina. Es súper importante, ¿cierto? Entonces, este sistema renina, angiotensina, aldosterona termina liberando angiotensina, que viene, la angiotensina lo que hace, ¿cierto?, es va a hacer que perduren en el tiempo la respuesta simpática. O sea, todo esto, ¿cierto?, hace que perdure en el tiempo. Va a ser lo mismo, pero el sistema endocrino resulta que es la respuesta a largo plazo. Entonces, es cronótropo positivo, dromótropo positivo, inótropo positivo, aumenta la resistencia periférica vascular, aumenta la tensión venosa. ¿Sí? Pero además, la angiotensina va a estimular la sed. Y otra cosa que va a provocar va a producir remodelamiento cardíaco. Entonces produce hipertrofia cardíaca a largo plazo. ¿Sí? Produce remodelamiento cardíaco. Y de los vasos sanguíneos. Profe, La aldosterona, sí, dígame. es que la angiotensina producía sed porque retenía más sal y No, ya. la angiotensina directamente estimula el centro de la sed. Ah, ya. Directo. No necesariamente ya. No. La aldosterona, ¿cierto?, aumenta la absorción de sodio cloruro y favorece la eliminación de potasio. Era mineralocorticoide. ¿Sí? Es un mineralocorticoide. Entonces,
Con el aumento de la retención de sodio y cloruro, aumenta la absorción de agua. ¿Ya? Y controla el balance del potasio. Eso hace la aldosterona. ¿Ya? Y aldosterona es súper importante igual. Hay inhibidores del receptor de aldosterona. Tan importante que hay inhibidores del receptor de aldosterona. También hay aldosterona sintética. Súper importante. ¿Ya? Y el que completa esto, ¿cierto? Es la ADH. Ya, pero siempre se habla que la ADH es la última, porque la ADH se libera cuando hay cambios de volumen, cuando hay cambios de la volemia. Pero cuando más se libera es cuando hay cambios de la molaridad, ¿de acuerdo? Sí. Sí, la ADH, ¿cierto? Lo que hace es aumentar la retención de sodio, cloruro y agua. ¿Ya? Y estos factores se liberan cuando cae la presión arterial. Y cuando aumenta la presión arterial, ¿quién se libera? Sistema nervioso. No, el sistema simpático está acá, pero el sistema endocrino. Y aquí se liberan, ¿cierto?, los factores natriuréticos. Los factores natriuréticos, ¿cierto?, son un conjunto de péptidos, ¿ya? Que lo que hacen, ¿cierto?, es favorecer la eliminación de... favorece la eliminación de sodio, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Serían maravillosos los factores natriuréticos, son maravillosos, pero es que su sistema de secreción es limitado, o sea, se liberan por un tiempo y después dejan de secretarse. Entonces las personas hipertensas no funcionan. Hay cada disposición del riñón, ¿no? ¿Cómo? Los liberales para hacer el riñón. Los liberan todos los tejidos. Hay un péptido natriurético cerebral, un péptido natriurético atrial, un péptido natriurético renal, un péptido natriurético hepático, de todos lados. Solamente que como se descubrieron en el atrio, se llama péptido natriurético atriales como popularmente. ¿Ya? ¿Entiendes? Sí. Bueno, estas cosas tienen que tenerlas claras de la función cardiovascular. Entonces, imagínate un individuo con hipertensión. A ver, hagamos el ejercicio. Una persona hipertensa, una enfermedad súper común. La prevalencia de hipertensión en Chile es casi tan alta como la de la diabetes, no es más alta que la diabetes, pero es casi tan alta como la de la diabetes. Ayer hicimos todos esos ejercicios, pero de otro tipo, con el profe. Ya. Imagínense. Ya, tiene una persona con hipertensión. ¿Cómo va a estar el gasto cardíaco en esa persona? Disminuido. ¿Por qué? Porque hay una mayor presión arterial media. Ya, ¿y por qué disminuye el gasto cardíaco? Por la. El corazón no tiene que ser más presionado. Por el tiempo. La Como va a haber mayor. Como va a haber mayor. Como cuando yo hacía mis pruebas de desarrollo, les ponía en el desarrollo de la probabilidad con el lenguaje apropiado para el estudiante de segundo año. Entonces, ya, está bien cuando me dicen ustedes que la hipertensión disminuye el gasto cardíaco. Sí. ¿Sí? Por la presión arterial. Entonces, mira lo que, mientras se imaginan por qué disminuye el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, Va a haber mayor. mira lo que se va a activar en un hipertenso. ¿Y qué va a pasar en ese hipertenso? Con los mecanismos de respuesta. ¿Qué van a hacer los mecanismos de respuesta? ¿Ah? Va a producir taquicardia. ¿Van a aumentar más la presión arterial? Claro que sí. Claro, se crea un círculo. O sea, la hipertensión produce la caída del gasto cardíaco y el mecanismo de respuesta frente a la caída del gasto cardíaco es aumentar la presión arterial. Entonces, Difícil. ¿por qué cae el gasto cardíaco? Porque le falta esa parte, ¿no? Por el tema de los volúmenes sistólico final y diastólico final. Que Ya, como- pero ¿qué aumentó? Es que aumentaría la Porque va a haber una. Esa es la respuesta, muy bien, excelente. Porque está aumentada la poscardia. Eso.
Esa es la respuesta apropiada de un estudiante de segundo año que ha tenido clases de fisiología cardíaca. Entonces, en la hipertensión está aumentada la poscardia. Y eso hace que aumente el volumen sistólico final y disminuya el volumen sistólico. Sí. Por la resistencia que produce la válvula aórtica por el... Claro. Y entonces, por lo tanto, eso genera un descenso del gasto cardíaco, pero la respuesta de nuestro cuerpo es frente a la caída del gasto cardíaco. Entonces, ¿cuál es el objetivo? La terapia. ¿Qué hace la terapia? ¿Qué hacen los fármacos para la terapia? Yo les voy a mencionar los medicamentos. Uno puede usar beta bloqueantes. Los beta bloqueantes van a... claro. Para así mantener... Es el propanolol, atenolol, que de hecho propanolol y atenolol son los medicamentos que se usan si una mujer está gestando, ¿cierto? Y es hipertensa, tiene que usar fármacos para la hipertensión, porque la hipertensión en el embarazo es grave. ¿Ya? Entonces, los fármacos que se usan ahí son el propanolol y el atenolol, porque los otros fármacos son teratogénicos, pueden producir malformaciones. Ya, pero si una persona es sana, y decide tener un hijo, ¿cierto? Y puede desarrollar hipertensión durante el embarazo, también hay que usar esos medicamentos. Prevención. Claro, porque está la hipertensión del embarazo, está personas hipertensas que quedan embarazadas, y eso es gente común que usted va a ver siempre. Y esos son los problemas con los que se va a enfrentar. Ahora, los hipertensos, un individuo adulto sano, ¿cierto? Hipertenso, que por condiciones hereditarias desarrolla hipertensión, porque para la hipertensión tiene que tener factores de riesgo. Y uno de los factores de riesgo es la herencia. ¿Ya? Y a ese paciente usted lo que hace, ¿cierto?, es darle otro medicamento. Por ejemplo, los que más se usan son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que bloquean este mecanismo. ¿Ya? También están los inhibidores del receptor de angiotensina 2. Los fármacos diuréticos que hacen esto. ¿Bloquean eso? Los diuréticos favorecen la eliminación de sales. Eso hacen los diuréticos, y al favorecer la eliminación de sales disminuye la bulimia. Y bloquea la aldosterona. Claro. Y después ya, yo siempre digo, si la persona cuando inicia la hipertensión normalmente le dan un diurético bajito, así como la hidroclorotiazida, y le dan un inhibidor de la ECA. Y ahí lo dicen. Y le dicen, bueno, usted tiene que, además de tomarse estos medicamentos, tiene que cambiar sus hábitos de vida. Tiene que dejar de fumar, tiene que dejar de tomar, tiene que hacer ejercicio, tiene que controlar su peso, tiene que seguir una dieta que se llama dieta DASH, la dieta para lograr una disminución de la presión arterial, que es una dieta baja en sales, baja en calorías. Ya que te busca dieta DASH, está la dieta DASH. ¿Ya? Si la gente no hace eso, en realidad no está haciendo nada. Y sí, igual. Porque si tú miras la terapia, ¿a qué apunta? Solo al mecanismo de respuesta. ¿Sí? No lo que desencadena un mecanismo. No a lo que está desencadenando la enfermedad. Entonces, la enfermedad, ¿cómo puede revertirse? Aumentando la capilaridad periférica a través del ejercicio, minimizando el consumo de sales y controlando la bulimia, minimizando todo el estrés que están sufriendo los vasos sanguíneos con esa persona hipertensa. ¿Ven? Sí. Entonces, y eso es algo que usted tiene que transmitir como médico. Educar, ¿cierto? Prevenir, ¿sí? Que es súper importante porque la gente dice, oye, soy hipertenso, pero ¿cómo lo prevengo? Bueno, pequeños cambios en su vida. Y así va a evitar, ¿cierto?, que la hipertensión se transforme en un problema. Si no, va a terminar con hipertrofia cardíaca, con insuficiencia cardíaca, va a terminar con enfermedad renal, con insuficiencia renal crónica, o le puede dar un accidente cerebrovascular, que son los riesgos de la hipertensión. ¿Ya? Entonces, todos nosotros tenemos un pariente hipertenso, y ustedes más que todos van a tener muchos pacientes hipertensos, a los que tienen que educar. ¿Ya? Porque tomarse los medicamentos solo es para bloquear los mecanismos de respuesta del cuerpo. Y mientras menos se cuide, más medicamentos le van a sumar. Entonces,
primero le dan el diurético, como le decía yo, con el inhibidor de la ECA. Si el inhibidor de la ECA no anda, le dan un inhibidor del receptor de angiotensina 2. Pero eso normalmente se cambian por reacciones adversas. Si el paciente con un IECA desarrolla tos, porque la bradicinina se metaboliza por la ECA también. Entonces, la bradicinina en exceso produce tos. Y sustancia P igual produce tos. Entonces, si el paciente tiene dolores musculares y tos, le cambian a un ARA2, que es un inhibidor del receptor de angiotensina 2. Se llama antagonista del receptor de angiotensina 2, por eso se llaman ARA2. Y si no hace caso, le van a ir sumando un antagonista de calcio, un beta bloqueante, un vasodilatador periférico, y ahí ya se destacan las posibilidades. Claro, que hoy día hay antagonistas de renina, hay un montón de cosas. Y yo encuentro que, perdónenme porque es lo que les digo, pero a lo mejor van a decir este gallo. Pero yo creo que el darle los medicamentos a la gente, así como dárselos, regalárselos, es un problema también. Porque la gente no magnifica, por ejemplo, el cambio. Que antes le daban enalapril y hidroproctesía, pero si tenía que pasar a la 2 se lo tenía que comprar. Y por lo menos era una limitante. Para decir, oye, pucha, si no me cuido, voy a tener que incurrir en un gasto mensual. Pero hoy día les dan todo el stock de medicamentos. La hipertensión está dentro de las enfermedades prioritarias y a las personas les dan todos los tratamientos. Los antagonistas de renina, los antagonistas del receptor de angiotensina, los diuréticos, todos los tipos de diuréticos, la furosemida, la hidroproctesía, todos los diuréticos se los dan. Y eso también se transforma en un problema porque la gente piensa que tomándose los medicamentos saca el problema. Sí, Es complicado llegar al estilo de vida de una persona porque si la persona llega con hipertensión o si no es genético, probablemente es porque tiene un estilo de vida bien malo, como la diabetes y Claro. hipertensión. Pero conversando y explicando, sí, se puede. Por ejemplo, yo tengo un caso que por la situación económica nos cambiamos ahora estamos en FONASA, estamos en un sector metodista y ahí... Todos nos hemos cambiado por nosotros, no te preocupes. No, sí, Ahí se son pésimos hoy día. sí, sí, lo sé. El tema es que ya mi mamá tiene lipidemia y tomaba ciertos remedios y ahora como que cambió porque los remedios que le dan ahí en el CEFAM también le sirven y le dan gratis. Claro. Entonces, claro. No lo hacen mal. No. Pero también, por ejemplo, las personas que viven de lipidemia le dan atorvastatina, Eso, mi mamá está tomando eso. o sin vastatina. Pero si quieren tomar rosuvastatina, que es la que no tiene reacciones adversas, tienen que comprarla. Y la rosuvastatina es costosa, es caro el tratamiento de eso. De hecho, mi mamá, así como para decir que estábamos